En tu Biblia, el espacio entre Malaquías y Mateo es de una página en blanco. Esa página tiene el valor de 400 años de historia y acá, en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio de la Reconciliación, haremos un estudio profundo sobre los 400 años del período intertestamental. Año 323 a.C. Los dos reinos que afectaron a Israel fueron los Ptolomeos, que estaban en Egipto, y los Seleucidas, que estaban en Siria. En el 323 a.C., Ptolomeo asumió el dominio de Egipto y Seleuco asumió el control de Siria. Los Seleucidas son identificados como los reyes del norte y los Ptolomeos eran identificados como los reyes del sur. Ptolomeo I asumió el control de Israel y les dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición. Ptolomeo Filadelfo II pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría 70, más correctamente 72, 6 por cada uno de las 12 tribus, eruditos judíos, para realizar la traducción de las escrituras hebreas al griego. Esto es lo que conocemos como la Septuaginta y lo que nos permite tener el canon del Antiguo Testamento. La Septuaginta produjo un gran avance religioso porque para este entonces la gran mayoría de los judíos no hablaba hebreo, sino griego. La traducción impulsó el conocimiento y las enseñanzas de la ley. Bajo los reyes Ptolomeo, los judíos tuvieron una buena vida. En esta época ocurrió lo que yo llamo el milagro de la Septuaginta. Cuando los eruditos examinaron las 72 traducciones que se hicieron por separado y por personas que no se conocían entre sí y que no estaban ni cerca ni se habían visto nunca jamás, se descubrió que dichas traducciones eran idénticas a la perfección, como si hubiesen realizado 72 copias exactas, incluso en los relatos que construyeron de memoria. Dicho de otra manera, este es uno de los grandes milagros y yo sé que la mano de Dios estuvo interviniendo durante este periodo porque es así como tenemos los libros del Antiguo Testamento que hoy conocemos, lo cual conforma el canon del Antiguo Testamento, y esto se debe a la Septuaginta. En el 298 y 198 a.C., los seleucos lucharon incesantemente por conquistar Israel y se cumplieron los 100 años de batallas profetizadas por Daniel en el capítulo 11 entre el reino del norte y el reino del sur. Quiero que de forma gráfica puedan ver esta lámina. Los seleucos, toda vez que iban a invadir a los ptolomeos, tenían que pasar por Israel. Y toda vez que los ptolomeos querían invadir a los seleucos, tenían que pasar por Israel. Entonces Israel quedó como la cereza del pastel en medio de dos imperios que buscaban conquistarse mutuamente. Israel sufrió muchísimo durante estos 100 años, producto a las batallas y complot continuos que se daban en sus tierras, dado que ellos eran la frontera entre ambos reinos. Durante el tiempo de los 100 años surgió un partido muy poderoso e influyente entre los judíos llamado los helenistas, que estaban ansiosos por introducir en la nación la cultura y el pensamiento griego. Más adelante adoptarían el nombre de saduceos o racionalistas. Eran la clase alta pudiente. Eran los encargados de mantener la paz entre judíos y sus colonos. Eran racionalistas, no creían en la resurrección ni en los ángeles, entre otros. Solo aceptaban la Torá como único precepto de Dios. No eran mesiánicos y eran altamente racionalistas. Por otro lado, surgieron los nacionalistas hebreos que deseaban conservarlo todo conforme al orden mosaico. Estos se fueron haciendo cada vez más populares y poderosos y se hicieron llamar fariseos
o lo que traduce su nombre, separatistas. Los fariseos fueron una secta judía surgida hacia el 198 a.C., que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia, el predestino y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba que más allá de los mandamientos escritos, la ley oral también fue transmitida por Moisés y debía cumplirse. Originalmente los fariseos tenían la intención de conservar la pureza, de conservar los preceptos de la ley, y se conformaron como grupo para mantener viva la ley mosaica y cumplirla según las ordenanzas de Jehová. Hay un evento relatado en el libro de Hechos, capítulo 23, que me gustaría contarles. Versículo 6. Esto tiene que ver cuando Pablo fue apresado y querían juzgarlo. Entonces Pablo se da cuenta que este grupo de jueces está conformado por fariseos y saduceos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, ¿lo ven? Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque sabía que los fariseos lo iban a defender. ¿Por qué? Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Y él estaba diciendo: miren, yo estoy aquí y este grupo de saduceos me está juzgando porque yo creo en la resurrección igual que ustedes. Está haciendo esa similitud, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, destruyó completamente esa asamblea, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrastrasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es decir, Pablo se salió con la suya, se escabulló de todo esto. Cuando ustedes estén estudiando el Nuevo Testamento y se encuentren con estos relatos, entonces este periodo intertestamental les está dando piso para la interpretación bíblica y para entender qué estaba sucediendo en ese momento. Ahora hablemos del Sanedrín, otro ente que nos los encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, según la tradición judía, el origen del Sanedrín data de la época de Moisés y su creación es una ordenanza de Dios, según ellos. Números capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ellos entonces dicen que el Sanedrín que ellos conformaron y que luego encontramos en los evangelios se debe a esta ordenanza de Moisés. Sanedrín, esta palabra significa literalmente sentarse juntos. Fue una asamblea o consejo de sabios estructurado con 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de jueces. En el periodo del Segundo Templo, el Gran Sanedrín se reunía en el templo, en Jerusalén, en el llamado Salón de las Piedras Talladas. El Gran Sanedrín se reunía todos los días, excepto en los festivales judíos y en el sábado, lo que conocen como el Sabbat. El Sanedrín constaba de 71 miembros.
el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación. El Señor Jesucristo fue presentado ante el Sanedrín de su época. Leamos Lucas capítulo 22 en el versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, esto es, a Jesucristo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y el Señor Jesucristo le respondió y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonios necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Esta es la conclusión a la que llegó el Sanedrín, que se reunió para juzgar al Señor Jesucristo. El jefe del Sanedrín era el sumo sacerdote Caifás para ese momento. Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ese lugar era el Sanedrín. Los selenios. Los selenios no son nombrados directamente en la Biblia, o al menos no son presentados en los evangelios. Sin embargo, su influencia está tras bastidores en el contexto de esta historia. Los selenios eran una secta judía que, con la esperanza de escapar de las impurezas y rituales, se constituían en colonias separadas, alejadas de los suburbios. Cada agrupación tenía su propia sinagoga, leían constantemente la ley de Moisés y se esforzaban en observarla en todos los detalles de su existencia. Característica de la secta de los esenios: dualismo cronológico y dualismo ético. El mundo se polarizaba entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. 2. Tenían un alto contenido de teología apocalíptica. Ellos definitivamente creían en la destrucción del fin del mundo. 3. La convicción de que la historia está predestinada, o que todo lo que ocurre ya está predestinado. Ellos creían que todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, ya eso está totalmente predestinado. La demonización de las demás personas. Ellos veían a las otras personas como demonios, y ya en el mundo espiritual manejaban argumentos sobre demonios que poseían a las personas. Los esenios no menospreciaban el matrimonio, pero se abstenían de él. De allí ya ustedes conocen algunas agrupaciones que tienen por hábito también abstenerse del matrimonio. Practicaban la medicina y creían en las curaciones milagrosas. Eran totalmente pacifistas. Algunos comentan que como ellos vivían en el desierto, entonces Juan, el profeta, tuvo cercanía con ellos, porque Juan vivía en el desierto y se alejaba de los suburbios. Lo mismo ocurre con algunas interpretaciones. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para las tentaciones, dice que esos 40 días y esos 40 noches lo pasó en territorio de los esenios. Entonces, ellos no son nombrados directamente en los registros de los evangelios, pero claramente son escritos en los libros de Josefo como una agrupación, y su influencia se hace notar tras bastidores a lo largo de los evangelios. ¿Recuerdan que les comenté de los rollos del Mar Muerto? Bueno, se le atribuyen todos estos rollos a los esenios. Para esa misma época de los 100 años, también estaba el joven sacerdote judío que estaba casado con una samaritana, que fue a Samaria y, en rebeldía contra las leyes judías, construyó un templo en el monte Gerizim. Ahora, encontremos el valor de este templo de Gerizim y por qué los samaritanos consideran que el templo correcto debió haber estado en Gerizim y no en Jerusalén. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Esto es Dios hablándole a Moisés.
y le dice así: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces ellos dicen que la bendición está en el monte Gerizim, por lo tanto el templo debió haber sido construido en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Y entonces existe esta batalla entre el templo realizado en el monte Gerizim y el templo realizado en Jerusalén. Cuando estén leyendo el Nuevo Testamento y lleguen a Juan capítulo 4, van a darse cuenta que Gerizim es el monte al que se refería la mujer de Samaria, que rivalizó con el templo que estaba en Jerusalén. Esto produjo una intensa y fanática rivalidad entre los judíos y los samaritanos, pero el Señor Jesús llevó el evangelio de paz hasta los samaritanos. Miren ustedes Juan capítulo 4, versículo 19. Esto es refiriéndose al Señor Jesucristo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, refiriéndose al monte de Gerizim. Y vosotros, los puros, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Año 198 a.C. Los seleucidas toman Israel. En el año 198 a.C., Antíoco III el Grande tenía 2 hijos, uno de los cuales le sucedió y reinó solo unos pocos años. Cuando falleció, su hermano ocupó el trono. Este hombre llamado Antíoco Epifanes IV odiaba a los judíos. Se convirtió en uno de los más malvados y violentos perseguidores de los judíos que jamás se ha conocido en la antigüedad. Sobre él profetizó Daniel lo siguiente: Daniel capítulo 11, versículo 19. Luego volverá a su trono a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Esto se refiere a Antíoco III, versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Esto se refiere al hijo mayor que reinó muy pocos años porque falleció, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Este es Antíoco Epífanes IV, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Daniel 11, versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, refiriéndose a Epífanes, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Leamos Daniel capítulo 8 versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto es refiriéndose a Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba,
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Aquí hay una profecía fantástica de Daniel respecto a Epífanes, y también profetiza sobre el tiempo en que el templo estará profanado y cuándo le será quitado el templo para luego ser purificado. Ahora bien, una vez que los seleucidas tomaron el control de Israel, ellos dividieron al país en 5 provincias: Galilea, Samaria, Perea, Judea, Traconite. Estas eran entonces ahora las nuevas divisiones geográficas en la que se encontraba dividida Israel de acuerdo a la voluntad de los seleucidas. En el 175 a.C., Antíoco Epífanes IV se llamaba a sí mismo Dios manifestado. Depuso al sumo sacerdote de Jerusalén, poniendo de este modo fin a la larga línea de sucesión comenzada con Aarón y sus hijos a lo largo de muchos siglos de la línea judía, cumpliendo así lo dicho por el profeta Daniel: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Antíoco Epífanes vendió el sacerdocio a Jasón, un israelita codicioso que no pertenecía a la línea sacerdotal. Jasón, a su vez, fue engañado por su hermano menor, Menelao, quien compró el sacerdocio a Antíoco Epífanes. Antíoco era tramposo, se lo ofreció a los dos, vendiendo las vasijas de oro del templo con el fin de conseguir el dinero necesario para el tributo. Epífanes derrocó a la línea sacerdotal autorizada por Dios. Este se volvió un cargo meramente político y de poder social. Antíoco Epífanes trató de erradicar la religión judía, vendió a millones como esclavos, mató a miles, tomó tesoros del templo, ordenó destruir todos los ejemplares de las escrituras sagradas hebreas, mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras, vendió como esclavos a miles de familias y recurrió a toda forma atroz de tortura para obligar a los israelitas a que renunciaran a su religión y se convirtieran al helenismo. Muchas de las sectas y partidos políticos de Israel se alinearon con Antíoco, tal como los saduceos, para ganar su favor, excepto los fariseos, quienes permanecieron fieles a la ley de Dios para cumplir así lo dicho por el profeta Daniel. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. En el año 167 a.C., luego de fracasar en una embestida a Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén. Esto porque se corrió el rumor de que Antíoco había muerto en batalla y los israelitas celebraron su muerte. Este, al enterarse, volvió encendido en ira para desquitarse de Israel. En su furor, Antíoco destruyó los muros de la ciudad, asesinó a miles de israelitas y ante el espanto de los judíos profanó el templo, sacrificando una cerda sobre el altar, un animal inmundo para humillar al Dios de los hebreos. Y luego con el caldo hecho de la carne de este animal impuro, roció todo lo que había en el templo, profanando y violando de ese modo el santuario. Ustedes se podrán imaginar lo terrible, lo impactante que hubiese sido para un israelita ver ese escenario. Es decir,
ver que tomaron un animal impuro y lo sacrificaron en el templo de Jehová, y luego usaron su sangre para rociar todas las partes del templo y todo lo que había dentro de él y sus utensilios. Y se podrán imaginar ese acto atroz. Imagino que un israelita habrá dicho: Dios mío, he vivido para ver esto tan terrible. Y eso no culminó allí. Antíoco también convirtió el templo judío en el nuevo templo de adoración del dios Zeus, que pasó a llamarse Templo de Júpiter Olímpico. Lo llenó de imágenes de sus dioses y usaba el altar del sacrificio a Jehová para hacer sacrificio a sus propios dioses. Bajo pena de muerte prohibió que nunca más se hiciese culto a Jehová en el templo. También prohibió la circuncisión y ordenó matar a cualquiera que tuviese alguna relación con la fe hebrea. Así se cumplió lo dicho por el profeta Daniel: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, tal como dice el profeta Isaías. Por eso yo soy partidario que estos no son 400 años de silencio. No, Señor, hay mucha profecía sobre este tiempo como para decir que Dios no se comunicó. En el 167 a.C., las atrocidades de Antíoco Epifanes provocaron la rebelión del sacerdote Matatías y sus 5 hijos valientes y guerreros. El libro apócrifo de los Macabeos cuenta lo siguiente: cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelitas se les juntaron. Pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho en todas las naciones, y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. Matatías respondió en alta voz: pues, aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, y un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Este sacrificio eran sacrificios de cerda, recuerden, un acto abominable para el pueblo de Israel. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y, lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que había obligado a los judíos a ofrecer esos sacrificios, y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la ley, como Finés contra Simrit, hijo de Salud. Enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Esto es, vengan conmigo. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Este estudio continúa. Solo quiero darte un receso para que hagas algunas cosas que tienes pendiente y luego vuelvas y te concentres nuevamente en el contenido de este tan interesante estudio. Sin embargo, si puedes continuar, entonces dale play a la siguiente parte de esta enseñanza.